se tiene evidencia suficiente y necesaria para llevar ante las cortes determinado fenómeno, pues lo hacemos a través de un área donde somos 11 abogados y abogadas, auxiliados por una red de despachos que nos apoyan de manera pro bono y pues tratar de pues conseguir y cumplir con los objetivos de la organización. Gracias, Gerardo. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad igualmente ha sido una institución que ha roto paradigmas y que ha generado antecedentes tan importantes como denunciar cuestiones como la estafa maestra y otros similares, en las cuales estoy seguro todos estarán de acuerdo, hay un antes y un después respecto a lo que esta institución ha logrado. Y en materia de litigio estratégico, justamente entrar en temas en los cuales desmembrar y de alguna manera desmenuzar las increíbles maniobras que algunos pseudoservidores públicos han hecho para hacerse ilegalmente de recursos que estaban destinados, etiquetados para otro fin, afortunadamente han sido materia de descubrimiento y de procesamiento público para inhibir que estas conductas se sigan repitiendo, como lamentablemente me encantaría decirte, Gerardo, que la misión de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha sido satisfecha y que ya no tienen que hacer. Lamentablemente ustedes y otros más en otras áreas tenemos mucho que hacer, quizá más que nunca. Pero bueno, vamos entrando en materia justamente para entender bien para toda la audiencia qué es el litigio estratégico y cómo es que ha venido evolucionando. Y me voy a permitir contigo, Gerardo, que ya te tengo en la pantalla, si efectivamente quisieran explicar en qué consiste el litigio estratégico, cómo impacta a la sociedad y qué cambios sistémicos relevantes se han logrado. Es decir, qué es, cómo es que impacta y de qué manera es que ha sido útil para la sociedad. Gerardo, por favor. Claro, mira, en primer lugar, digo, hay que decir que pues todo litigio conlleva una estrategia, pero no todo litigio es estratégico. Desde mi punto de vista, el litigio estratégico como tal, como el que hacemos en Mexicanos contra la Corrupción, en Togil, en Renace y en otras organizaciones sociales, implica que no se persigue únicamente el objeto directo, inmediato, que naturalmente resulte de un escenario litigioso, sino siempre tiene que buscar una finalidad que va un poco más allá. Es decir, si se presenta un procedimiento penal para buscar que algún servidor público corrupto pague con cárcel, bueno, pues eso puede ser una estrategia de litigio tradicional, pero el litigio se vuelve estratégico como tal cuando, por ejemplo, se trata de generar un precedente, un cambio en una política pública, un cambio en una legislación con una presión en las cortes mexicanas, ¿no? Frenar de tajo una injusticia o pues simplemente mejorar procedimientos y mejorar instituciones, ¿no? Es decir, cuando el litigio conlleva un objetivo adicional al directo inmediato que se desprende de determinado procedimiento judicial, pues es cuando el litigio, desde mi punto de vista, habrá quien no esté de acuerdo, pero es cuando el litigio se vuelve estratégico. Ahora, pues, ¿cómo puede generar o para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad del litigio estratégico? Pues precisamente generar cambios sociales. Puede haber litigio estratégico generado en favor de la iniciativa privada donde se procure no un beneficio social, sino un beneficio económico? La respuesta es sí. Se puede usar el litigio estratégico para generar ingresos y generar negocios, pero pues esto no va conforme a los estándares éticos que busca la sociedad que se persigan a través del litigio estratégico. Por supuesto que puede haber empresas que para desplazar a sus competidores tomen, por ejemplo, vecinos de alguna localidad para el proyecto de su competidor. Sí lo puede haber, no es ético, y si me apuran un poquito tampoco sería legal, pero pues ese litigio desafortunadamente, conforme a mi definición, sería estratégico. Ahora, ¿para qué se debe usar el litigio estratégico? En primer lugar, y yo creo que también en último lugar, para generar cambios sociales. ¿Cuáles pueden ser estos? Pues frenar determinado proyecto de infraestructura que, por ejemplo, afecte al medio ambiente o derroche recursos públicos, para generar precedentes judiciales. Hay muchas
leyes que tienen menos de 5 años que nacieron y todavía no nos terminamos de poner de acuerdo cómo deben de operar las mismas, generar precedentes donde la Suprema Corte, los tribunales colegiados den su interpretación en determinado sentido y podamos tener mayor seguridad jurídica, pues provocar cambios también legislativos. A veces por la presión de determinados litigios se pueden lograr reformas jurídicas a nivel local o a nivel federal, cambiar o mejorar políticas públicas y mejorar procesos e instituciones. Y rápidamente, en 1 minuto y medio que me queda, pues, ¿cuáles son los cambios sistémicos más relevantes? Desde mi punto de vista, uno de los más importantes es el reconocimiento del interés legítimo para acudir al juicio de amparo cuando la parte demandante sea una asociación civil. Estos precedentes en específico datan del 2011, de la Asociación Mexicanos Primero, que es una asociación encargada de velar por la educación básica de calidad, donde pues a través de litigios por omisiones en contra de la Auditoría Superior de la Federación, pues lograron obtener una serie de precedentes por parte de la primera sala de la Corte, en donde se reconoce el interés legítimo de asociaciones civiles para acudir al juicio de amparo cuando se afecte su objeto social. Otro ejemplo que también tenemos es pues todos los precedentes en materia de la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Precisamente gracias al reconocimiento del interés legítimo de asociaciones civiles o incluso de vecinos de determinadas localidades respecto de proyectos privados o públicos, pues han logrado obtener esta serie de precedentes y de importancia que se ha venido ya reconociendo día a día en casi la mayoría de los juzgados de distrito que implementan materia administrativa. Este es un par de ejemplos de cambios sistémicos, Juan Francisco, y bueno, pues espero haya satisfecho mi respuesta, el planteamiento que hiciste. Claro que sí, Gerardo. Importante la aclaración que haces. Y yo agregaría un ejemplo que es materia pública. En México Unido contra la Delincuencia, como saben, interpusimos una serie de acciones judiciales en materia de política de drogas. El ingrediente básico era que había una diferencia, digamos, de opinión entre la aplicación de una ley por parte de una autoridad administrativa y derechos públicos o derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución, y de ahí determinar qué prevalecía uno sobre otro en materia de prohibición relacionada con cultivo, distribución, etcétera, en materia de marihuana, y eso generó un amparo. Ese fue un litigio estratégico porque lo que queríamos era determinar qué era lo que prevalecía, si la interpretación administrativa de una ley o ciertos derechos públicos fundamentales. Ese es un ejemplo, otro, digamos, que traigo a colación, porque entiendo que es algo que es público y se entiende que el objetivo primario era precisamente hacer el contraste y determinar cuál era el pronunciamiento de la autoridad judicial en función de esa posible diferencia de criterios entre qué prevalecía una y otra cosa. Hablando de ello, Adriana, me gustaría que nos puedas explicar, y sería una secuela natural de lo que ya nos explicó Gerardo, es cómo determinas entonces si una causa amerita o no intervenir o detonar un litigio estratégico. ¿Qué opinan en Toyil al respecto? Pues nosotros, las metodologías varían evidentemente bueno, más bien dependiendo justamente de qué es lo que estás tratando de lograr o cuál es el cambio social o la política pública que estás tratando en la cual estás tratando de incidir. Entonces, dependerán mucho, hay distintas metodologías, pero la metodología de selección, por ejemplo, de casos para llevar con base en un litigio estratégico o tratar de incidir en una política pública, nosotros, ¿qué hacemos? Pues lo primero que hacemos es identificar cuáles son los puntos o factores que están generando esta impunidad o cuáles son estos criterios equivocados por parte de del Poder Judicial o qué norma operativamente no se está aplicando de manera correcta. Es decir, ¿dónde están esos criterios, esos puntos de inflexión que no están, o más bien que están dando como resultado una falta de acceso a la justicia, están creando una injusticia o están creando justamente una contradicción en aplicación normativa, tanto por interpretación por parte de un juez o aplicación en sede ejecutiva? Es decir, una vez que identificas cuáles son estos puntos, el segundo paso que nosotros hacemos, y es algo que hace mucho Mexicanos contra la Corrupción, es hablar del tema
hacer una investigación de fondo detrás, una investigación aplicada. El tercer punto es, una vez que hayas identificado, hayas creado una comunicación, hayas aperturado el tema y de todas formas ves que existe esta problemática a nivel operativo, a nivel judicial, lo que hacemos es seleccionar los casos. ¿Cómo le hacemos? Pues es un tema muy difícil. El primer tema es que el caso en sí mismo tiene que tener ciertas características. La primera es que la injusticia sea muy clara hacia los ojos de la sociedad. ¿Por qué? Porque eso ya hablaremos más adelante. Es muy importante justamente este acompañamiento social, que sea parte de una lucha, que no te sientas sola, que puedas comunicarlo de manera sencilla. Es decir, si hay esta empatía por parte de periodistas y de la sociedad, pues la gente se va a empezar a comprar tu pelea, que generalmente es una pelea de todos, porque estamos tratando de incidir justamente en la realidad social. Y la segunda muy importante es que el caso en particular tenga datos de prueba, es decir, que se pueda probar ante jueces. No es lo mismo que te narren unos hechos que en sí mismo pareciera que fueran injustos o que haya sido una injusticia, no sé, flagrante. Sin embargo, si detrás de eso no lo podemos probar en un juicio, ante un juez. Entonces, es muy importante que tenga las características, uno, de un acompañamiento social, dos, que cree empatía, tres, que tenga datos de prueba que lo acompañen y que puedan fortalecer el caso. Y por último, yo mencionaría que, y esto es algo, hijos, difícil de interpretar, que el interés por parte de la víctima directa no vaya a interferir con el interés que algunas veces tenemos las organizaciones. Es decir, hay muchos casos donde el interés de la víctima, evidentemente mucho más importante, porque pues es una víctima directa o indirecta, estas víctimas tienen un interés que en su momento podrían chocar o no ir alineados con la estrategia que estamos llevando en un litigio, y en ese caso creo que las organizaciones tienen que hacerse a un lado, porque podrías incidir de manera negativa en, pues, el resultado de un juicio que está esperando una persona, que le puede cambiar la vida a esa persona en particular. Entonces yo diría que es muy importante tomar en consideración también el punto quinto que estaba mencionando, que es cuál es el interés en particular que está esperando la víctima y si mis intereses van alineados con esas. Y bueno, creo que no sé si ya se me está acabando el tiempo, pero pasamos a la segunda. Efectivamente, pero estamos manejando bien el tiempo hasta ahorita, así que hay que conservar ese registro. Y entiendo que lo que nos acaba de explicar Adriana es complejo, pero yo lo resumiría en que efectivamente tienes que reunir características que tienen que sumarse y que la falta de una de ellas probablemente haga que en ese caso en particular no sea la vía idónea, la de justamente detonar un litigio estratégico. Entonces, requiere un examen muy minucioso, muy, muy delicado, para efectivamente que solamente cuando sumes todos estos ingredientes es viable la figura y hay que detonarla. Justamente sobre eso a José Mario le preguntaría, si ya nos explicó Gerardo qué es en lo general y cuáles son las causas, lo explicó Adriana, a José Mario, oye, José Mario, ¿qué aspectos debe tener el área de litigio estratégico de una organización de la sociedad civil, como Renace, por ejemplo, y cómo es que el trabajo pro bono ayuda a fortalecer esta figura? Es una excelente pregunta. A mí me parece que en nuestra experiencia, el litigio estratégico requiere asumir una posición de cierto activismo, y a veces en la estructura, las estructuras jurídicas, los despachos o las personas que tenemos una formación de abogados o de abogados, ese acercamiento con la realidad, ese acercamiento con las víctimas, con las personas que están en una situación de vulnerabilidad, con las personas que están viéndose afectadas por una violación a sus derechos humanos, pues de entrada, Paco, hay una resistencia y hay una desconfianza generalizada en México, por supuesto, frente a la profesión en sí, y también frente a un país que ha estado muy dividido y muy confrontado. Entonces, uno de los grandes retos que yo veo en las organizaciones de la sociedad civil para acercarte a estos litigios estratégicos es primero entender cómo comunicarte como un primer reto. Tienes que utilizar un lenguaje que se entienda. Los litigios, como decía Adriana y Gerardo, estratégicos, son muy complejos, requieren de muchos conocimientos jurídicos, y tenemos nosotros como organizaciones saber comunicar qué litigio se va a interponer, qué acompañamiento les vamos a dar. Yo muchas veces he dicho, no se trata solamente que una persona nos firme una demanda de amparo, hay que explicarle y darle un acompañamiento durante todo el procedimiento, que vea que estamos cerca, que cuando las autoridades
la contacten, sepa que va a haber un respaldo. Entonces no se puede ver esto como un acto de voy a buscar a una persona que está sufriendo una violación de sus derechos, que me firme una demanda, la presento y ahí termina. Es un acompañamiento de tracto sucesivo constante para que las personas vean que existe un hermanamiento entre la organización de la sociedad civil y las personas que son los quejosos, muchas veces, que son las víctimas a las que tenemos que representar para a partir de ahí generar un litigio estratégico. Un segundo tema para mí también importante es la comunicación de estos casos, cómo se socializan, cómo se comparten, cómo se informan, el lenguaje jurídico que estos casos generan, las sentencias, las resoluciones, los acuerdos que dictan los jueces son para la mayoría de las personas ininteligibles, no saben lo que se está diciendo. Y creo que también las organizaciones tenemos una función social para comunicarnos y a partir de, como decía Gerardo, estos litigios lo que quieren es impactar a políticas públicas, lo que quieren es impactar a funcionarios que están haciendo trabajos que son ilícitos, a impactar finalmente a lo que está pasando en nuestro país. Entonces me parece que la manera en la que nos comunicamos y qué es lo comunicamos, esto lo he platicado yo mucho con Gerardo, qué es lo que se comunica, qué tipo de éxitos dentro de un procedimiento deben de informarse y cuáles no, y cómo es que se comunican con un lenguaje ciudadano. Hace algunos días nosotros intentamos un litigio estratégico con respecto a una niña que no tenía televisión en su casa y que no podía atender a clases de primaria. Es una niña que va en segundo año y logramos que la juez dictara en la suspensión del juicio de amparo una resolución con un lenguaje muy sencillo, como una especie de cuento que le platica a la niña que estaba promoviendo el amparo por qué se está resolviendo de esta forma, qué es lo que está haciéndose. Me pareció que fue muy afortunada la decisión de esta juez de utilizar un lenguaje para niños y para niñas para poder comunicar la resolución. Entonces ahí también veo, Paco, que tenemos un gran reto, ¿no? Es de codificar todo esto que está pasando en el litigio para hacerlo accesible. También te diría yo que es otro de los retos que vemos en el litigio estratégico es muchas veces la duración que van a tener los asuntos y el tipo de estructura que tienes que tener para soportar que estos asuntos pues lleguen a su conclusión. Ahora con el litigio estratégico, Paco, hemos logrado, pues digamos, éxitos razonables con las suspensiones, pero todos los abogados y las abogadas que nos acompañan esta tarde saben que el juicio de amparo lo tienes que concluir finalmente con una sentencia y eso también requiere un trabajo para la organización para llevar este seguimiento, para tener esta infraestructura, para tener los recursos y para darle seguimiento a los asuntos y que no suceda, como muchas veces se presentan, casos que quedan abandonados, víctimas que ya nadie las atiende, asuntos que no se les da seguimiento. Entonces me parece que estas tres cosas, Paco, el acercamiento con las personas y el acompañamiento, número uno, la comunicación, cómo comunicamos, dos, y el tener la visión de cuánto va a durar, qué tiempo va a ocupar, cuántos recursos, me parece que ahí están tres aspectos bien importantes de litigio estratégico en una organización o en un despacho. También serviría esto para un despacho que se plantea tener un área de litigio pro bono en su organización. De acuerdísimo, José Mario. Y creo que de lo que tú señalas hay un punto ahí fundamental que yo quisiera compartir justamente con la audiencia, que es el hecho de que, así como el ejemplo de esta niña, de niños con cáncer y de muchas otras causas en que tú mejor que nadie sabes, el principio de relatividad genera un efecto obviamente acotado a los quejosos y lo que uno esperaría es que la autoridad responsable tomara nota del efecto que tiene respecto a esas personas y modificar en la política pública justamente para hacer extensivo el criterio determinado por un juez a todas las personas que se ubiquen en la misma hipótesis. Lamentablemente, en nuestro país, las autoridades, en un rasgo que yo calificaría de absoluta mezquindad, no solamente no reparan, sino que nos ven como sus grandes enemigos, como si nosotros fuéramos, de alguna manera, quienes fuéramos los verdugos, cuando lo único que estamos haciendo es hacer prevalecer la Constitución para muchas otras personas que lamentablemente no tienen ese alcance. Y cuando se logran estos éxitos, la conducta, no voy a generalizar, pero en la mayoría de los casos que yo conozco, no han resultado en cambios de políticas, lo cual es, insisto, altamente lamentable y frustrante, ¿no? Pero justamente por eso me voy a permitir ahora dirigirme con Adriana de nueva cuenta para preguntarle, en Toyil, yo digo Toyil y Tojil, ya no sé cuál es la pronunciación correcta, pero a ti, Adriana, te preguntaría, ¿cuáles son entonces las estrategias que utilizan en la organización
para lograr que uno de sus proyectos o que cada uno de sus proyectos tenga el mayor impacto posible, justamente dentro de este debate de cómo hacer con el tiempo limitado que tenemos, cómo escogen los casos y de qué manera hacen que tenga el mayor impacto posible en beneficio de la sociedad. Pues justamente le estás dando como a, pues al secreto de cada una de las organizaciones que nos dedicamos a esto. Una vez que se gana el litigio estratégico, todo el mundo pensara que eso cambiaría todo y pues no, hay como quien dice 3 posibles resultados. El primer resultado sería que ese cambio se cree un precedente judicial y que el demás poder judicial lo siga. Eso sería en el mejor de los casos posibles. Pero supongamos que no está sucediendo el cambio en la vida real. Aquí lo que sucede es que hay no necesariamente, o sea, nosotros vemos el cambio en la esfera judicial, pero no necesariamente eso que nosotros hemos ganado en un ámbito judicial se ve aterrizado o se ve concretado en el mundo terrenal, es decir, en la parte operativa. Entonces, ¿qué puedes hacer una vez que supongamos en el mejor de los escenarios ganas el criterio, ganas el juicio estratégico? Pues tienes de dos. Una es tratar con esta evidencia de presentar un cambio normativa si fuera completamente necesario, es decir, llevar esto como evidencia hasta el Poder Legislativo y decir, se necesita hacer este cambio porque la ley se había interpretado de manera equivocada, pero mira, nosotros lo interpretamos de manera correcta, o no se estaba aplicando la norma de manera correcta, pero creo que necesitamos precisarla normativamente. O tienes la segunda opción, que es por la que nosotros nos hemos decantado, que es trabajar en colaboración con las instituciones en el fortalecimiento institucional. ¿Y a qué nos referimos? Es nosotros, no, como tú bien lo mencionas, Juan Francisco, no somos el enemigo del Estado, no queremos entorpecer sus labores, lo que queremos es auxiliarlos, o sea, por más ridículo que parezca, ahorita nos pinten como los grandes enemigos, en realidad lo que nosotros queremos es aperturar caminos, canales para acceder a la justicia a las personas, en particular Tojil. ¿Y en qué estamos convencidos? En que no lo puedes hacer desvinculándote completamente del gobierno. Al final, el Estado y todos somos parte, hemos dado la confianza para que las instituciones lleven a cabo servicios públicos, y lo que queremos es que los servicios públicos, desde educación, seguridad, incluso justicia, se hagan de manera adecuada. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues una vez que probamos o ganamos o perdemos, en este caso, uno de nuestros juicios, lo que hacemos es llevar esa información, el por qué sí o el por qué no lo ganamos, y tratar de transferírselo a las instituciones y hacer que las instituciones entiendan de manera operativa por qué nosotros estábamos peleando ese punto, por qué creemos que eso estaba siendo interpretado de manera errónea, o por qué la operatividad estaba de manera equivocada, y cómo sí hacer las cosas. Y esa es la parte muy difícil. Tratar de que las organizaciones realmente se sienten en la mesa y ayuden, trabajen de la mano y no solamente interpongan a lo mejor juicios y se sienten con ellos, es la parte difícil, y es como yo lo veo como una segunda parte o una parte que puede ir en paralelo, no nada más interponer juicios, sino caminar con ellos de la mano y darles ese know-how, toda esa información, ese conocimiento que vas adquiriendo, el transferírselas a las instituciones, trabajar con ellos y fortalecer las instituciones. A mí me parece el último paso y el paso principal para lograr esa transformación en las políticas públicas y para lograr una incidencia real en la sociedad. Totalmente, Adriana, y es el gran reto, pero a la vez es el gran aliciente que tenemos los que podemos dedicar algo de nuestro tiempo, ustedes mayoritariamente, pero los que podemos poner ese granito de arena para justamente incidir en que las políticas públicas sean más rentables, tomen en cuenta todos los intereses que están de por medio, y que al final del día, algo que por lo cual estamos luchando en muchos frentes es que el eje rector y el destinatario de todas estas decisiones sea la ciudadanía, y no criterios obtusos, prácticas insustentables, datos que no se sostienen, etcétera. Creo que ese es el gran reto y la gran bondad de este litigio estratégico del que estamos hablando. Estamos en un foro y en un ciclo que tiene que ver con actividades pro bono, y por lo mismo le preguntaría a José Mario sobre las líneas de acción que estamos platicando, cómo es que las organizaciones en la materia han implementado o recibido el apoyo del trabajo pro bono para este tipo de actividades. ¿Cuál es la intersección, el cruce de estos dos grandes temas? Por favor, José Mario. Sí, muchas gracias, Paco. Solamente para rematar con un comentario que hiciste antes de entrar a esta respuesta, solamente para comentar con las personas que están participando en este foro, como decías tú, en el tema de niños y niñas con cáncer, que ha habido un desabasto tremendo. Ayer platicando con Luis Manuel Pérez de Hacha sobre el tema,
tenemos un dato de más de 200 juicios de amparo que se han promovido, más de 200 suspensiones que se han otorgado a los niños y niñas que han promovido estos amparos, y que a pesar de ello, como bien dices, no ha habido una reacción de parte de la autoridad para decir, pues algo tenemos que corregir en la política pública, ¿no? Entonces sí, tienes razón, hay un gran reto en el tema del litigio estratégico en cuanto a que las resoluciones que obtengamos puedan cambiar la realidad. Creo que sí, tenemos que seguir trabajando en esa línea, pero creo que subraya es un tema de gran trascendencia para el trabajo pro bono. Bueno, pues mira, aquí también quiero platicar en esta respuesta, Paco. Fíjate que con el motivo de la pandemia, creo que esto ha servido mucho para activar la reflexión de muchos abogados y abogadas en México en que tenemos una responsabilidad social muy importante, tenemos una corresponsabilidad con el Estado de Derecho fallido, tenemos una corresponsabilidad los abogados y las abogadas con la impunidad. Y me parece que también la pandemia ha generado esa reflexión en muchas firmas, en muchos abogados y abogadas con las que yo he platicado. ¿Por qué? Porque ha evidenciado la situación crítica en la que está el Estado de Derecho mexicano y las violaciones recurrentes diarias a los derechos humanos de millones de personas en este país. Y con esa reflexión, nosotros tuvimos la oportunidad de ir armando durante estos meses un grupo de abogados y de abogadas de despachos que se denominó como un colectivo Justicia COVID, y que abarcó en un poco tiempo, la verdad es que me ha sorprendido, a firmas de abogados y abogadas en todo México, y que se integraron más de 500 personas de una forma pues, bastante rápida, aprovechando por supuesto las redes sociales y la tecnología, pero de pronto en muy pocos meses, lo hemos visto Gerardo y yo, en muy pocos meses pues teníamos una red de personas dispuestas a trabajar pro bono, dispuestas a meterle horas por México y horas por las entidades federativas en todas las partes de la República. Y eso ha permitido también lograr un efecto que aquí se ha comentado, que es socializar y democratizar el litigio estratégico. Es decir, si yo logré en Renace que se otorgara una suspensión para que dieran una televisión a una niña que no podía atender sus clases, pues ese mismo amparo, Paco, se ha compartido en esta red y se ha logrado que se presente en diferentes partes, utilizando ya una estructura que ya la probamos y que estamos dispuestos a compartirla. Entonces me parece que también ha surgido esta idea de compartir los trabajos que han sido exitosos, de poder decir, miren, aquí está este amparo de medicamentos, aquí está este amparo para proteger a los médicos, aquí está este amparo para que se le otorgue agua a las personas, todo lo que hemos estado haciendo. Me parece que ahí está este entendimiento, me es grato decirte que veo un despertar importante de un buen sector de la abogacía en este país, que se está dando cuenta que somos nosotros los que vamos a tener que implementar todas estas acciones para transformarlo, que no va a venir nadie de afuera y ningún político a efectos de realmente generar un cambio. Y entonces me parece que esto ha generado un muy buen trabajo pro bono, se ha hecho muchísimo trabajo. Y hay otra experiencia que nosotros en Renace logramos articular con Mexicanos contra la Corrupción, que se llama Toma tu Remo, en donde también hicimos una estructura de diferentes firmas que estuvieron dispuestas a trabajar en amparos en diferentes estados de la República, que se logró integrar también muy rápido con la ayuda de Gerardo y todo su equipo. En un corto plazo logramos tener convenios con 14 firmas. Entonces, esto habla, como bien decías, Paco, de la importancia que ya estamos asumiendo todos del trabajo pro bono y también de la responsabilidad que poco a poco el gremio está tomando. Me parece que costó trabajo, no se había visto la importancia, pero me parece que ya logramos comunicar con cierto éxito que la única forma en la que vamos a poder rescatar el Estado de Derecho, que la única forma que vamos a poder rescatar a México de estas violaciones constantes a los derechos humanos es con el trabajo pro bono, y es también, creo que son dos cosas, el trabajo pro bono, por supuesto, y la otra es haciendo este ejercicio colaborativo de compartir, de hacer estructuras colectivas que nos permitan avanzar con mayor rapidez. Entonces, estas dos cosas, Paco, me parece que es el reto que tenemos ahora, ¿no? Cómo lograr involucrar a más y más gente cada vez y cómo compartir el trabajo. Yo creo que no podemos pensar en que si un amparo obtuvo éxito, lo debo de conservar. Por el contrario, creo que estamos obligados a compartirlo y a distribuirlo para que se proponga en todo México. De acuerdísimo, estimado José Mario, creo que en ese reto de encontrar una enorme satisfacción
de justamente pelear por causas tan nobles como puede ser, y difícil encontrar una más noble que salvarle la vida a un niño o una niña. Creo que eso nos estremece, me pone la carne de gallina cada vez que hay esto. Hoy estaba escuchando el testimonio de Israel, uno de los padres de los niños, y lo he escuchado hoy, lo volví a escuchar en la mañana, y pues la verdad es que nos dejó con lágrimas en los ojos de escuchar lo brutalmente desalmado que es la política actualmente, a pesar de estos éxitos que son referentes obligados, y que el propio Israel daba muchas gracias en esa conferencia justamente de lo que el litigio estratégico ha significado para eso, para salvar vidas de niños y de niñas que de otra suerte ya no estarían con nosotros. Lo triste es que hay otros que ya no están con nosotros justamente porque el litigio estratégico no alcanzó a ampararlos. Ni hablar, eso nos debe de conmover, pero sobre todo de mover a hacer más con esto. Gerardo, justamente en este tema, ¿cómo le hacemos para que cada vez más abogados se sumen a estas causas pro bono? Porque al final del día, si de lo que estamos hablando es que los alcances han sido limitados porque faltan manos, entonces quiere decir que tenemos un tema de inventario, un tema de voluntad, o cuál es el secreto para que esto realmente tenga la ramificación, amén de que deberíamos tener mejores autoridades, pero eso será materia de otro panel, en otra discusión. Con mucho mayor nivel de, digamos, de escrutinio. Pero en lo que toca este panel, ¿qué nos puedes decir sobre esto, Gerardo? Mira, creo que en primer lugar, Paco, tenemos que ponernos de acuerdo, o tienen que entender los despachos jurídicos qué es pro bono y qué no es pro bono, ¿no? Habrá despachos que piensen que llevar el amparo de alcoholímetro del hijo del socio de manera gratuita, eso ya es pro bono, ¿no? O litigar la multa del parquímetro del asociado de la oficina y no cobrar, pues eso ya es pro bono. Eso no es pro bono. Y a mí me parece fenomenal la definición de los estándares que hablan acerca de la prestación de servicios jurídicos gratuitos. Evidentemente siempre hay un ingrediente de gratuidad, pero pues no todo litigio, no todo procedimiento que se lleva de manera gratuita es pro bono, sino tiene que haber siempre hacerse en beneficio del bien común y beneficiar a la población objetivo, ¿no? Entonces, si bajo estos estándares los despachos, que muchos se irán y muchos sí querrán alguna retribución económica, aunque sea cobrando menos honorarios, pues muchos se irán, pero los pocos que queden, pues tienen que saber bien a qué se están enfrentando, ¿no? A ver, creo que la manera más sencilla de poder generar redes de despachos que verdaderamente hagan litigio pro bono, litigio estratégico pro bono, participen en asuntos jurídicos de manera pro bono, pues es corriendo la voz. En los despachos, y lo hemos platicado mucho José Mario y yo, pues en los despachos ellos están acostumbrados a que les lleguen los asuntos, y así operan los despachos y los servicios jurídicos. Pero en las organizaciones civiles, donde necesitamos precisamente este apoyo y este tipo de ayudas de Horas México, como les diría mi admirado Claudio X González, pues implican ponerte las botas, arremangarte e ir a buscar los asuntos, algo a lo que no están acostumbrados los despachos. Pero bueno, pues entonces, ¿de qué manera se hace este clic entre la necesidad que tenemos las organizaciones sociales y lo que pueden aportar los despachos? Pues es corriendo la voz a través de los colegios de abogados o a través de cualquier otro mecanismo, incluso dentro de los propios despachos grandes institucionales, en donde pues se tengan áreas como bien lo tienen en Hogan Lovells, de la cual se encarga Lila Gasca, en donde se puedan socializar precisamente todos estos temas y que se sepa que la ayuda existe y que esta es requerida por parte de organizaciones como las nuestras. En segundo lugar, no basta con decir que se tiene un ejército de pasantes dispuestos a apoyar de manera pro bono los asuntos. Tiene que participar el socio líder del área litigiosa, por lo menos en la coordinación, y destinarle también horas al asunto pro bono.
Tampoco se vale decir yo hago pro bono porque tengo un par de pasantes que presentaron denuncias penales en favor de personas imputadas necesitadas, ¿no? Tiene que haber una relación entre la estructura, entre la cabeza del área de litigio y pues evidentemente de las personas que se encuentran en la base. En tercer lugar, no basta con decir que se tienen a personas dispuestas para hacerlo, hay que aportar ideas. Muchas veces el litigio estratégico, o más bien en todas las ocasiones, lo que se requiere es creatividad y a veces por más que lo intentemos, la creatividad se nos acaba, ¿no? Es alguien que diga, oigan, pues esto de los fideicomisos relacionado con el tema de desastres naturales puede jalar de tal o cual forma, le podemos entrar de esta manera, ¿qué opinan? Bueno, pues se ve cuesta arriba, hay que intentar de todas formas el asunto porque en litigio estratégico tú naces con el no ya lo tienes, hay que siempre ir por el sí. Entonces, en resumen, Paco, pues que se corra la voz, que esté dispuesto a trabajar desde el socio principal hasta la base de las pirámides y de las estructuras en los despachos, que se aporten ideas y sobre todo que pues se cumplan con los estándares pro bono, ¿no? Como lo han hecho y hemos tenido mucho éxito en despachos como Hogan Lovells litigando pro bono con Mexicanos contra la Corrupción, como se ha tenido por parte de White & Case, de Mugenburg Orches Peñalosa, ni se diga, el despacho de Jorge Cardoso. Muchos despachos colaboran de esta manera, tanto con Renace, con Tojil, con Mexicanos contra la Corrupción. Estamos agradecidos, pero nos siguen faltando manos y sobre todo nos siguen faltando que nos apoyen en materia de creatividad y en materia de ideas. Maravilla, Gerardo. Pues además de que efectivamente tiene que haber, como bien tú señalas, esto tiene que ser materia de una mezcla cualitativa y cuantitativa. Sí se requieren muchas manos, pero se requiere un compromiso de que realmente metan las manos personas que realmente van a hacer la diferencia a la hora de que los asuntos se diseñen, se ejecuten, se procesen y eventualmente se generen resultados. Y no es un tema de colgarse medallas, es un tema de justamente cumplir con una de las obligaciones básicas que tenemos como profesionales. Yo digo que el juramento profesional, por ejemplo, que existe, lo tenemos los abogados, pero en materia, por ejemplo, el juramento que prestan los médicos, tendría que ser algo que en materia jurídica hubiera una mención específica a pro bono, al decir que nosotros tendríamos que estar obligados de origen a prestar nuestros servicios cuando hay causas, cuando hay necesidades apremiantes en las cuales sin nuestra intervención, el resultado y las consecuencias en ese sector, en esa comunidad, en esa vecindad, yo qué sé, en las distintas personas que están afectadas por una mala decisión, tuvieran el respaldo de la abogacía en general. No lo van a querer, pero logramos efectivamente dentro de este grupo se ve que además de que somos apasionados por el país y por lo que el trabajo pro bono quiere aspirar y lograr, hemos tenido además el mérito de terminar en tiempo, lo cual es todo un reto porque esto nos daba para hablar durante horas. Le voy a pedir a Maru, no alcanzo a ver en el chat si hay alguna pregunta, algo antes de que terminemos la sesión. Pero aquí sí ya me pongo en manos de Maru para ver si hay alguna pregunta, porque sé que nos quedan básicamente 5 minutos antes de tener que transitar y dar paso al siguiente panel. Maru, Sí. no sé si tenemos alguna pregunta ahí que tengamos Sí. que presentar a los panelistas. Muchísimas gracias. Sí, tenemos una pregunta. Nos estaban preguntando por ahí la diferencia y José Mario nos hizo favor de algo comentar en el chat de la diferencia entre las acciones colectivas y el litigio estratégico. Entonces, no sé si alguno de nuestros maravillosos panelistas quisiera comentar esta diferencia. Buena pregunta. No sé quién de los tres quiera comentar o podemos... Yo, si quieren, empiezo. Podemos empezar, Adriana, si quieres comentarlo y si quieres aprovecha y podemos dar un mensaje, digamos, final y así los tres pueden aprovechar este momento para completar y no perder nuestra disciplina de tiempo. Sí, bueno, empiezo rapidísimo. La distinción básica es que las acciones colectivas previstas en el artículo 17 constitucional en realidad es una de las herramientas para hacer litigio estratégico. Es decir, puedes hacer litigio estratégico utilizando acciones colectivas, puedes hacer litigio estratégico utilizando el juicio de amparo, puedes hacer acciones colectivas utilizando, no sé, primera instancia penal como lo hacemos nosotros. Y la gran diferencia
es que básicamente lo que buscas en el fondo, o sea, una acción colectiva no necesariamente estás buscando incidir en la transformación de una política pública o de un cambio social, y las acciones colectivas en realidad nacen para proteger los daños que se le pudieron haber causado a una colectividad determinada de personas. Bueno, puede ser difusa, no me voy a meter como a los temas muy técnicos, pero en realidad el objetivo final es lo que lo distingue. Y vuelvo a repetir, puedes utilizar las acciones colectivas en la vía civil para impactar en política pública, sí puedes, y con eso hacer este litigio estratégico. Y pues yo nada más para despedirme, muchas gracias por la invitación, me encanta escuchar este tipo de foros, estoy convencida, como bien mencionó José Mario y también Gerardo, que el gremio jurídico es fundamental para que en estos momentos pues proteja a la colectividad, a los ciudadanos. Somos nosotros en este momento los que tenemos la experiencia y el conocimiento para poder frenar muchas de las políticas públicas pues que tanto nos han dañado en los últimos años. Pues me despido y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena. José Mario. Muchas gracias. Sí se puede también, como bien decía Adriana, hacer litigios estratégicos con acciones colectivas. Me parece que la regulación en México todavía es muy deficiente y está hecha para que estas acciones colectivas sean muy complejas de prosperar. Tenemos un caso en Morelia de un tema ambiental muy interesante, de una contaminación de ríos que es interesante, pero efectivamente se podría hacer. Yo cierro solamente con una reflexión, si me lo permites, Paco, muy breve, compartiendo con ustedes el antecedente del caso en Estados Unidos que tuvo que ver con educación, que es Brown versus Board of Education. Es un caso de una niña afroamericana que la quisieron inscribir en una escuela, sus papás, una escuela diseñada para blancos, y no la admitieron. Y ahí se desarrolló un litigio pro bono que impactó en Estados Unidos a todo el sistema educativo. El sistema educativo americano es hoy resultado de esos litigios que se originaron por esa niña. Y esas acciones pro bono duraron 30 años. Hubo abogados y abogadas que se pasaron la estafeta durante 30 años para armar ese tipo de litigios y para lograr impactar el sistema educativo. Yo lo que hago es un llamado a que todos los que estamos esta tarde, como bien decía Gerardo, corramos la voz. Vamos a requerir muchísimo trabajo para impactar a México. Yo a México le pongo un plazo de 50 años de litigios estratégicos continuos, desarrollados con abogados y abogadas excelentes como los que están esta tarde. Yo los convoco a que asumamos, ese es el tamaño de la responsabilidad que tenemos, es el tamaño de los privilegiados que somos, que tenemos que enfrentar. Y pues me parece que ese es el reto, Paco. El reto es continuar haciendo estos litigios, cambiar a México a través de sentencias y pensar que esto es un tiro de muy largo plazo si realmente queremos ver que este país tenga un Estado de Derecho y tenga un sistema de justicia que funcione. Perseverancia, sin duda. Gerardo. Muchas gracias, Paco. Por aquí también están preguntando cómo incentivar al resto de las abogadas y los abogados de la firma para que se interesen en participar de manera pro bono. A ver, creo que es un tema que parte mucho de no perder la vocación de buscar justicia, ¿no? Muchas veces habrá quien se ría, ¿no?, desde sus despachos diciendo que ni locos van a trabajar por algo que no les deje dinero, pero pues creo que hay muchos abogados y muchas abogadas que todavía no perdemos estas ganas de buscar justicia. No estamos diciendo que el despacho tenga que dejar de ganar dinero o que pierda mucho dinero para dedicarse a las cuestiones pro bono, pero creo que siempre hay algo que se puede aportar. Como bien dice José Mario, los abogados y las abogadas de México le debemos mucho de regreso a nuestro país de todo lo que nos ha dado, ¿no? Entonces, más que ver de qué manera incentivar, que puede ser a través de incentivos económicos o de reconocimientos dentro de los propios despachos, como se hacen, si se llega a determinadas horas pro bono en el año, como lo hacen en varios despachos grandes, ¿no?, corporativos grandes, es tratar de buscar desde que se está estudiando derecho, quienes den clases, que muchos profesores seguramente nos están escuchando, pues tratar de qué manera no se pierda
este ánimo de ayudar a la gente y de retribuir a nuestro país lo mucho que nos ha dado a través de las cuestiones pro bono y sobre todo del litigio estratégico para generar cambios sociales. Creo que es y con esto cierro, la herramienta más importante que tiene la sociedad civil hoy, 2021, con todos los problemas que el día de hoy tenemos, desde mi punto de vista, es el litigio estratégico, y todas y todos los abogados del país están invitados a colaborar con organizaciones como las que nosotros estamos representando ahora. Muchas gracias. Compartí mi correo electrónico, también compartió su celular José Mario y también su correo Adriana para que nos busquen, y estamos gustosos de participar con todas las personas quienes nos escriban. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, Gerardo. Gracias a José Mario. Gracias, Adriana. Creo que hemos tenido un panel emotivo, porque además de todo hay una pasión que caracteriza al trabajo que realizan ustedes y las organizaciones en las cuales pertenecen, con lo cual además yo simpatizo porque igualmente hemos puesto un granito de arena. Ojalá que ese entusiasmo se haya contagiado a la audiencia y que efectivamente se vea cómo el litigio estratégico es un ingrediente necesarísimo en la edificación de un país más justo, más equitativo, y donde el Estado de Derecho se fortalezca y que efectivamente tengamos mejores aspiraciones a cerrar brechas y a encontrar una justicia que, repito, en muchos rubros hoy todavía se siente muy lejana, pero estoy convencido de que esta es una herramienta que nos va a hacer un mejor país, y para eso no hay de otra. Hay que trabajar duro, hay que sumar muchos esfuerzos, y repito, ojalá que este llamado que estamos haciendo ustedes tres y me sumo nosotros cuatro tenga eco en la comunidad jurídica. Ojalá que así sea. Maru, lo prometido es deuda y cumplimos exactamente con el tiempo. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, José Mario, obviamente Adriana, Gerardo. De verdad, yo creo que todos aprendimos mucho, y me quedo con lo que decía Gerardo, a correr la voz. Los problemas son muchísimos, y finalmente con el talento, con el conocimiento y con esa voluntad de toda la comunidad jurídica, yo creo que podremos dar pasos en la dirección correcta. Agradezco muchísimo que se hayan participado, y seguramente estaremos en contacto porque son temas que pues a todos los aquí presentes nos apasionan. Muchas gracias, y a todos los que nos están acompañando, bueno, comentarles que estaremos haciendo un breve cambio para nuestro siguiente panel. Mientras tanto, les quiero agradecer. Aquí tienen los logos de todas las firmas que nos han acompañado en todo este camino. Han sido nuestros revisores, nuestros consejeros. Entonces, a todos y cada uno les queremos agradecer muchísimo el que son de este grupo de estándares pro bono, y que también ya se están muchos despachos y firmas que han el pleonasmo ha firmado los estándares pro bono, y que les damos la bienvenida y que nos encanta. Les vamos a proyectar el video porque también se comentaba ahorita en el panel qué es y qué no es pro bono. Entonces, en lo que tenemos a nuestros próximos panelistas, les vamos a proyectar el video de los estándares pro bono. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, José Mario. De verdad, de corazón. Gracias. Con todo gusto. Hasta luego. ¿Qué son los estándares Pro Bono México? Es un movimiento nacional que busca establecer las bases, motivos y consideraciones para estandarizar el concepto de trabajo legal pro bono en México. Además, es un documento que define el concepto y alcance del pro bono y un compromiso para realizar este trabajo legal. Pero, ¿qué es pro bono? Es la prestación de los servicios jurídicos de forma gratuita y sin expectativa de retribución económica en pro del bien común. ¿A quién buscamos beneficiar con el pro bono? A personas, sectores o comunidades de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad. A las organizaciones no lucrativas y a las donatarias autorizadas. A personas u organizaciones en asuntos de interés público en pro del bien común. A los microemprendedores de grupos vulnerables y a las empresas sociales. Todos estos, siempre que no cuenten con recursos económicos para una asesoría o representación legal efectiva. ¿Y cuáles actividades sí son consideradas pro bono? Dar asesorías y o representación jurídica gratuita a la población objetivo. Capacitar a la población objetivo en distintas áreas de derecho para el fomento de una cultura de la legalidad. Realizar estudios o análisis legales para influir en la legislación o política pública
siempre que se apoya a minorías o grupos vulnerables para lograr cambios sistémicos. Promoción y defensa de los derechos humanos. Promover el trabajo legal pro bono. ¿Y qué no se considera pro bono? Los servicios o actividades de voluntariado que no involucren servicios legales. Dar donativos o remuneraciones a las organizaciones no lucrativas es importante, pero no se considera pro bono. Organizar, promover o asistir a eventos sociales de las organizaciones no lucrativas, de firmas de abogados, etc. Ser consejero, patrono, miembro de la junta directiva, asociado, de cualquier tipo de organización del público objetivo, salvo cuando se preste una asesoría legal en dicha asamblea o junta. Escribir y publicar libros o artículos de derecho, así como dictar cátedra en escuelas de derecho, salvo cuando sean cátedras o artículos de promoción del trabajo pro bono. La asistencia o representación legal en favor de familiares o amigos. Los servicios legales impagos. Los servicios legales que estén sujetos a una condición como la obtención de un fallo favorable o con la expectativa de recibir un pago. Pago de costos o apoyos económicos para representar legalmente a personas físicas o morales. Cualquier profesionista de la comunidad jurídica en México puede formar parte de este movimiento pro bono. Únete. Muchísimas gracias, Lila. Muchísimas gracias. Pues ahora tengo el placer y me quiero quedar con un poquito de lo que veíamos en el video y también en lo que Maru, perdón, no te escuchamos. No, se me bloqueó acá. Discúlpenme, perdón. Pues muchísimas gracias, Lila, por proyectar el video. Obviamente nos dio la pauta precisamente el panel anterior para comentar qué es y qué no es pro bono, pero me quiero quedar con un comentario que puso en el chat Raúl Ibarra y que se lo agradezco porque dice, la remuneración emocional que se obtiene vale más de lo que se invierte. Entonces, creo que esto debemos tenerlo en la mente y en este momento pues me encanta, tenemos un panel de verdad con 5 mujeres increíbles, maravillosas, que han hecho muchísimo por este país. Entonces me voy a permitir solamente presentar a María del Rosario Lombera, que de cariño todo el mundo le decimos Charín, o sea, de verdad, muchas gracias por aceptar ser nuestra moderadora. Rosario es socia de Baker McKinsey, entonces, pues qué placer y cuánto trabajo pro bono has hecho en toda tu trayectoria. Entonces, muchas gracias por moderar este panel y te dejo a ti para que nos hagas favor de presentar a nuestras invitadas. Pues buenas tardes, Maru, buenas tardes a todos. Muchas gracias de veras por la invitación, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y de veras muchas gracias a todas las panelistas por haber aceptado, porque tenemos hoy, como lo dice Maru, un panel de lujo para tratar nuestro tema de retos de las organizaciones de la sociedad civil, que como hemos venido oyendo en las diferentes pláticas, son muchos y son arduos. Yo me voy a permitir en este momento presentar a cada una de las panelistas, empezando por Michelle Benítez. Michelle es la coordinadora de adheridos del Pacto Mundial México. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Jacqueline Butcher, directora del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil. Y Pilar Parás, presidenta del Centro Mexicano para la Filantropía. Voy a empezar, Michelle, si te parece bien, contigo, si nos puedes presentar a tu institución en unos 2 minutos para posteriormente pues formularte una pregunta. Adelante, Michelle. Claro que sí, Rosario. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Estándares Pro Bono por esta invitación. Admiro mucho su trabajo y celebro que hayan organizado esta serie de conferencias que visibilizan su labor desde diferentes perspectivas. Atendiendo a la pregunta que me hace Rosario,
te comento que Pacto Mundial es una organización de Naciones Unidas que está dirigida al sector privado, con el objetivo de promover los 10 principios que derivan de convenciones internacionales en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción. Y también invitamos a las empresas a tomar acciones puntuales referentes a los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, pues un poquito entender aquí, Michelle, cómo contribuyen las organizaciones de la sociedad civil al cumplimiento de estos 10 principios que mencionas del Pacto Mundial y a los objetivos de desarrollo sostenible. Claro. Bueno, antes mencionar que la Agenda 2030 es un llamado global para que se adopten medidas que nos permitan lograr atacar grandes problemas, como cuáles poner fin a la pobreza, a la desigualdad, alcanzar igualdad de género, permitir el acceso a un trabajo digno, alcanzar igualdad de género, bueno, que eso ya lo había mencionado, acceso a servicios de salud y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad. En este sentido, los objetivos de desarrollo sostenible se convierten en un nuevo marco de contribución al desarrollo sostenible compuesto por 17 objetivos y 169 metas que deben cumplirse antes del 2030. Están dirigidos a todos los actores del planeta, es decir, a gobierno, sociedad civil, empresas y para contribuir a las metas globales. Ante este marco, las organizaciones de sociedad civil tienen un protagonismo decisivo. Las organizaciones de sociedad civil participaron ampliamente en la consulta previa a la firma de la Agenda 2030 en 2015 y una vez aprobada es fundamental que participen activamente en su consecución. También las organizaciones, tanto los movimientos sociales, plataformas, sindicatos y fundaciones tienen un papel protagonista en una agenda internacional de desarrollo sostenible que requiere del proactivismo de todos los actores del planeta. De ahí la importancia también de los estándares pro bono. Las entidades de sociedad civil, y ya hablando específicamente de organizaciones de sociedad civil, contribuyen a la consecución de la Agenda 2030, llevando a cabo proyectos y programas para acabar con la pobreza, reducir desigualdades y apoyar a colectivos vulnerables, entre otros. También mencionar que este tipo de acciones sin duda tendrán un impacto positivo en la Agenda 2030 y por lo tanto es importante identificar y medir este impacto para poder evaluar su desempeño y establecer objetivos a largo plazo. Es decir, evitar que haya acciones aisladas, sino más bien que esto esté bajo el paraguas de la Agenda 2030 para que esto nos permita medir, establecer KPIs y con esto ir midiendo año con año cuál es nuestro progreso y qué tanto estamos contribuyendo a la Agenda 2030. Pues muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. María Elena Morera, buenas tardes. Déjame ver, no te veo en pantalla. Buenas tardes. Hola, María Elena. Pues igualmente nos gustaría mucho si nos pudieras presentar a Causas en Común en un par de minutitos para saber exactamente qué es lo que hacen. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues muy buenas noches a todas y a todos. Agradezco mucho la invitación a Apple Seed y a nuestra querida Maru Cortázar a esta serie de conferencias Estándares Pro Bono México 2020. Saludo con mucho gusto a mis compañeras del panel. Es un honor poder compartir con mujeres tan destacadas, con el resto de los participantes y con el público en general. Yo les diría sobre Causa en Común, que es una organización civil donde promovemos la construcción de ciudadanía, la seguridad y el Estado de Derecho. Y buscamos recuperar la confianza entre la población y las instituciones. Para esto hacemos investigaciones en temas
como ya les dije, de seguridad, de justicia. Analizamos políticas públicas para proponer soluciones, diseñamos programas para vincular a los ciudadanos con las instituciones, especialmente con las de seguridad y justicia. Y en la actualidad nuestros programas principales están basados en fortalecer la profesionalización de las policías locales, analizar y alertar sobre las consecuencias de la militarización y del militarismo, analizar iniciativas de ley y política pública de seguridad y justicia y hacer propuestas. Por supuesto, apoyamos víctimas de secuestro porque ese es mi origen. Y en el área de Estado de Derecho estamos analizando y visibilizando las acciones que son posiblemente ilegales, por no decir ilegales porque no soy abogado, que hace el presidente, donde hemos encontrado más de 70 acciones que atentan contra los derechos humanos, la economía, la salud, los órganos autónomos y pues un largo etcétera. Muchas gracias. Y bueno, pues me permito preguntarte, en tu visión, ¿cuáles son hoy los retos más importantes de la sociedad civil? Mira, yo los dividiría en dos tipos de retos, ¿no? Tenemos retos externos y retos internos para poder participar plenamente de la vida pública y del juego democrático en el país. Entonces, entre los retos externos tenemos, pues, yo diría tres principalmente. El primero es que tenemos un entorno adverso para las organizaciones de la sociedad civil. Se tiene que cambiar este entorno porque estamos principalmente siendo perseguidos casi por el gobierno federal. El presidente López Obrador en reiteradas ocasiones ha expresado su desconfianza y su desagrado por las organizaciones. Entonces considero muy importante aquí no perder los acercamientos con el equipo del presidente para comprender cuáles son sus razones y convencerlos de nuestra posición. El segundo reto que yo encuentro son las dificultades, por supuesto, para encontrar fondos, que mucho tienen que ver con lo anterior, pero también tienen que ver, por supuesto, con la crisis económica mundial, también con los recortes por parte del gobierno hacia las organizaciones civiles y también por la forma como nos percibe la sociedad, ¿no? Sin lugar a duda, tenemos que buscar otras formas que sean mucho más creativas para el financiamiento. El tercer desafío es precisamente en el marco legal. Como ustedes deben de saberlo, hoy los diputados y las diputadas pasaron una reforma de la ley de impuestos sobre la renta, lo cual es muy grave porque algunos de estos artículos atacan directamente a las donatarias autorizadas, lo cual supone un atentado contra el derecho a la asociación, la autonomía y el derecho al financiamiento de las organizaciones civiles en México. Esta medida, sin duda, afectará las acciones sociales, especialmente en aquellas donatarias destinadas o que destinan más bien sus recursos a las comunidades indígenas y a las comunidades rurales. Y además va a incrementar la sensación de riesgo para todos aquellos que participan en organizaciones civiles. Entonces, pues aquí sí será muy importante buscar el servicio pro bono, ¿no? Para precisamente si lo aprueban en la Cámara de Senadores, que se piensa que sí lo van a terminar aprobando, bueno, pues entonces irnos a los amparos y a los litigios. En cuanto a los desafíos internos, bueno, pues también tenemos muchísimos las organizaciones de la sociedad civil y me gustaría mencionar solo algunos de ellos que abarcan a grandes sectores, ¿no? Porque como sabemos, las organizaciones somos de muy distinto ámbito y tenemos retos distintos. Sin embargo, de manera general, me gustaría decir que el primer reto es producto de la pandemia, ¿no? Y precisamente es conciliar la vida laboral con la nueva normalidad. Esto implica conciliar las responsabilidades del trabajo y del hogar, pues especialmente para las mujeres, y se puede lograr con horarios flexibles, con cargas de trabajo modificables, involucrando mucho más a los líderes de nuestro público objetivo para que también ellos hagan mucho más de lo que hemos pedido de ellos hasta ahora. También, por supuesto, necesitamos las organizaciones de la sociedad civil seguir profesionalizando nuestro trabajo y los servicios que proveemos. Debemos brindar capacitación continua, así como garantizar la movilidad y las buenas condiciones laborales de nuestros equipos. La profesionalización lo que va a permitir es tener trabajadores que estén satisfechos y motivados, así como atraer nuevos voluntarios y colaboradores que en las organizaciones pues nos faltan muchísimos.
Otro desafío, por supuesto, que está conectado con el anterior, es darle una mayor visibilidad al trabajo que realizamos. Y esto no solamente me refiero a la forma como proyectamos los hallazgos que tenemos o lo que hemos obtenido, sino también tenemos que visibilizarlo en círculos distintos a los nuestros, con otras organizaciones, con autoridades, con potenciales aliados y con la ciudadanía, porque hay millones de ciudadanos a quienes no les hemos sabido explicar qué hacemos y en qué los beneficiamos. Otro reto es que las organizaciones de la sociedad civil necesitamos atender más allá que los efectos de los problemas, concentrarnos en las causas. Esto es un desafío que definitivamente tiene la sociedad civil organizada, pero que se tiene que hacer también junto con empresarios y con gobiernos, ¿no? Por ejemplo, en mi sector, pues el efecto que nosotros tenemos, hacemos alianzas con otras organizaciones, hacemos colectivos para poder tener incidencia en la violencia, pero ¿cuál es lo importante? La violencia es importante, pero ¿cuál es la causa de estas violencias? Y en eso también tenemos mucho por hacer. Establecer programas de capacidad, con capacidad de réplica. Las organizaciones muchas veces somos muy celosas de nuestros proyectos, ¿no? Y en lugar de eso debería ser justo al revés, abrir nuestros proyectos, presentar nuestros resultados, decirles a otras organizaciones cómo lo pueden hacer, porque de esta manera, al poder hacer proyectos que sean replicables, lo que podemos llegar a tener es el siguiente desafío, que es la incidencia en el legislativo y en la política pública. Y por último, considero que frente a los retos que tenemos en estos tiempos, es indispensable crear un programa nacional de cultura ciudadana. Un programa nacional en el que la responsabilidad, la generosidad y la solidaridad de los ciudadanos sea el principio rector. Me parece que es una de los principales objetivos que tenemos que tener en este momento. Muchas gracias. Gracias a ti, María Elena. Súper completa la respuesta. Muchísimas gracias. Jacqueline, pues buenas tardes otra vez, buenas noches. Si gustas presentarnos rápidamente a Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil. Estás en mute. Estás en mute, Jacqueline. Ahí estamos, ya nos oímos. Buenas noches. Muchísimas gracias, Amaru, por esta invitación, este panel. Muchísimas gracias por moderarlo y por poder platicar con ustedes algunas de las cosas que nosotros hemos encontrado, porque el Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil lo que hace, no sé si Maru me pueda poner la presentación, es ofrecer un espacio de investigación académica, análisis, la que sigue, análisis y generación de conocimiento sobre la sociedad civil para contribuir al desarrollo social y democrático de México y la América Latina. No me voy a meter en más cosas, pero sí voy a hablar de los objetivos estratégicos y que tienen que ver un poco con lo que estaba diciendo ahora María Elena. ¿Qué hacemos? Generar y compartimos conocimientos sobre sociedad civil mediante investigación académica que permita comprender sus problemáticas y dinámicas y a lo mejor llegar a la raíz de los problemas que nos decía María Elena. Vincular actores, hay que hacer alianzas para conformar redes que compartan su conocimiento, experiencias e ideas. Contribuir a la formación de recursos humanos, esta parte de la formación que vamos a hablar un poco más adelante, a través de diseminar la información que tenemos y seminarios, cursos y talleres, dar visibilidad a la sociedad civil, una gran necesidad que tenemos de que nos vean y que hay que hacer visible lo invisible. Y eso es muy importante ahora, porque mucha de la actividad que la sociedad civil hace es invisible, y promover la investigación sobre sociedad civil. Unas cosas la experiencia, pero hay que sistematizar esas experiencias y analizar los procesos y ver cómo sucede. Entonces eso sería pues un poquito lo que hacemos nosotros en el Centro de Investigación. Tenemos 10 años ya trabajando y estamos aliados con el Tecnológico de Monterrey. ¿Sí? Gracias, Jacqueline. Una pregunta. Vimos realmente que cada día pues, se habla de que hay un mayor fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Nos podrías compartir un poco tu visión tanto sobre este fortalecimiento
como sobre la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil, en el que pues, ustedes han apoyado, y cómo ves el camino de esta sostenibilidad para las organizaciones de la sociedad civil en México. Mira, precisamente, Maru, si me das la siguiente, me voy a ir primero con el índice de sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros en el centro hemos sido contratados por USAID para hacer un análisis del entorno. Hicimos el análisis del 2018, estamos haciendo el análisis del 2019, visto desde el 2020, y ahora vamos a hacer en el 21 el análisis visto desde el 2020. Entonces, te contesto primero esta parte del índice de sostenibilidad, porque aquí me voy a ir a la parte importante, que es la parte de fortalecimiento que también me estás preguntando. Este índice se hace en 73 países y es el único, es la primera edición para México y el único que hay de América Latina. ¿Y qué es lo que hace este índice? Compara cómo está el contexto de la sostenibilidad de las organizaciones en todos estos países. Y bueno, el índice, cuando haces un índice, la que sigue, por favor, Maru, se hay una calificación, ¿sí? Y esa calificación va del 1 al 7, en este caso es una metodología que se hace a nivel mundial, siendo el 1 el mejor y el 7 el peor, por decirte, ¿no? Aquí ves hasta abajo sostenibilidad potenciada, o sea, es sustentable, es sostenible la sociedad civil en ciertos países, sostenibilidad en evolución y sostenibilidad obstaculizada. O sea, cuando en países como Ghana, como Nigeria, como Sudán, en donde ves, como Irán, en donde la sociedad civil está muy ahorcada, ¿no? ¿Qué pasa en México? En México estudiamos estos puntos. El entorno legal, importantísimo para esta conversación de hoy en la noche. Vean los números. Capacidad organizacional. Acuérdense que mientras más alto es peor, de alguna manera. Vamos, no reprobando, pero vamos hacia lo peor. Capacidad organizativa nos falta en México. Viabilidad financiera nos falta. Fomento de incidencia en política pública. Provisión de servicios. Eso lo hacemos mejor. Infraestructura sectorial también la tenemos. En nuestro entorno legal, esta es la del 2018, pues no era tan complicada como lo va a ser en este año, ¿no? Y imagen pública, que era una cosa que mencionaba ahora María Elena, que se me hace importante decir, porque la gente no nos conoce. La gente necesita conocer a la sociedad civil. Y es el más reprobado de todos nuestras indicaciones. Entonces, estudiamos todos estos aspectos y hacemos un índice para compararlos con los demás países. Si me quieres presentar la siguiente, Maru. Y esto nos lleva a la importancia de hacer fortalecimiento de la sociedad civil. Ay, perdón, disculpa, no me deja mover la siguiente. Déjame, me voy a salir. Bueno, no importa. Perdón. Estamos viendo una situación difícil en el 2019 que en realidad no ha cambiado tanto, pero que está empezando a deteriorarse, obviamente, como lo que nos acaba de decir María Elena hace 2 segundos, el día de hoy, o cuando fue ayer, ¿verdad? Que fue esto que sucedió. Es importante el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Necesitamos darle las herramientas para que puedan trabajar, puedan hacer su trabajo, puedan hacer sus cosas. Entonces, nosotros llevamos a cabo una investigación en el año 2018, 2019, y acabamos de presentar esta investigación. Pero la investigación no solamente fue la presentación de la investigación, sino que también se continúa con una plataforma que se llama Rutas para Fortalecer. Y en la de Rutas, ahí va, aquí está Rutas. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es eso de hacer más fuertes a las organizaciones de la sociedad civil? Pues es un proceso que les ayuda a mejorar a la orientación, su estructura y su gestión. Entonces, ¿cuáles son las áreas que hay que fortalecer dentro de las organizaciones sociales? Y esto está basado en una investigación que hicimos. Si ustedes se metan en esta página, que la siguiente diapositiva trae rutasparafortalecer.org, la página, pueden ver perfectamente bien que aquí nosotros lo que queremos hacer, ¿qué es lo que hay ahí? Si me regresas a la anterior un poquito, Maru, puedo como acabar esto. Entonces, buscamos qué son las áreas a fortalecer. Esto nos lo dijeron las organizaciones sociales. No son las que durante la investigación, no es algo que se nos ocurrió, sino que es algo que vimos que era necesario. Entonces, ellas nos definieron
cuáles eran sus necesidades. Y entonces hay que buscar agentes fortalecedores, que es el que hace este trabajo. Hay gente que lo hace pro bono, como lo hacen en esta organización. Hay gente que lo hace hay recursos que se cobran, hay recursos que no. Hay gente que busca, organizaciones que buscan recursos para que puedan tener este fortalecimiento. Obviamente se necesita un diagnóstico y demás. Ahora sí, la que sigue, Maru, por favor. ¿Qué es lo que tiene esta plataforma? Se llama Rutas para Fortalecer. Tiene una serie de recursos y que es una plataforma viva, que tiene una serie de recursos que cualquiera puede usar. Cualquier organización se puede subir y puede utilizar. Tenemos alrededor, identificados en un mapa de toda la República, alrededor de 219 agentes fortalecedores, 2.096 organizaciones de la sociedad civil que se han apuntado a la página. Existen alrededor de 45,000 organizaciones de la sociedad civil, según los directorios. Y queremos que sepan que hay recursos gratuitos y la idea es unir a los agentes fortalecedores, la gente que hace fortalecimiento, con las organizaciones que necesitan fortalecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pueden encontrar? De los directorios de los agentes, directorios de organizaciones, eventos. Nosotros hacemos publicidad de los eventos que hacemos, recursos gratuitos, y las preguntas, ¿y qué es ser un agente fortalecedor? Para que más gente se sube a esta plataforma y puedan hacer la conexión entre los que hacen este tipo de trabajo, capacitaciones, seminarios, diferentes tipos de maneras de fortalecer a las organizaciones. Nos hemos dado cuenta que es un rubro que hay que tocar, ya lo estudiamos, ya preguntamos a las organizaciones, ahora lo estamos poniendo en la práctica. Entonces, es importantísimo el fortalecimiento, viendo sobre todo lo que se nos avecina, viendo la situación externa de COVID y demás. Esa es como la contestación corta, espero, a esta pregunta. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias. Y Pilar, quisiéramos también ver si nos puedes presentar a Centro Mexicano para la Filantropía. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rosario. Muchas gracias. También agradezco a Maru y a Estándares Pro Bono por la organización de este evento y encantada de participar con Jacqueline, con María Elena. De verdad, es un gusto con Carla estar en este panel. Pues les platico un poco. El CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía, promovemos la participación filantrópica y socialmente responsable tanto de ciudadanos como organizaciones como empresas. Entonces, estos son como nuestros públicos, ciudadanos, organizaciones y empresas. Contamos con más de 1,600 organizaciones de la sociedad civil afiliadas al CEMEFI y más de 1,800 empresas con el distintivo de empresa socialmente responsable. Nos dedicamos, obviamente, a dar servicios, a hacer eventos para nuestros afiliados, pero también promovemos el voluntariado y buscamos que las organizaciones cuiden y aprovechen el trabajo voluntario, el servicio social y, por supuesto, el trabajo pro bono. Básicamente es lo que hacemos, Rosario. Gracias, Pilar. Y bueno, una pregunta. ¿Tú cómo consideras que ha evolucionado la filantropía en el país y cuál es su papel en este momento? Bueno, sin duda, la filantropía ha crecido en México. En los últimos 10 años, los donativos han aumentado de 26,000 millones de pesos a un poco más de 47,000 millones de pesos. También se ha formalizado, o sea, hace 10 años teníamos 6,500 donatarias y ahora hay 9,600 y cacho donatarias. Entonces, como ves, sin duda sí hemos crecido, pero lamentablemente comparado con otros países, como Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, varios de estos tienen más de 10 veces lo que nosotros tenemos. O sea, proporcionalmente nosotros tendríamos que estar teniendo más de 700,000 organizaciones. Y pues, precisamente, esto es un gran reto. O sea, tenemos grandes retos y debemos de seguir luchando como lo estamos haciendo ahora para
para lograr tener un marco legal y fiscal que realmente fomente este crecimiento y no inhiba la formalización del sector. Ya mencionó María Elena la situación de la ley que justamente se acaba de aprobar en diputados y lamentablemente pues no es nada más esta ley, llevamos muchos años luchando por un marco legal y fiscal adecuado que realmente promueva a la sociedad civil y lamentablemente no hemos logrado esta sensibilidad y este conocimiento de las autoridades para entender el valor y la relevancia que tenemos las organizaciones de la sociedad civil en el país. Actualmente, el 65% más o menos de las donatarias están enfocadas a actividades asistenciales. Las demás son educativas, culturales, ecológicas o de desarrollo social. Esto también ha venido evolucionando con el tiempo y aunque no necesariamente están bien catalogadas, hemos visto que en los últimos 10 años la sociedad civil se ha organizado para también incidir en política pública, para defender derechos humanos, para promover el desarrollo. Nuestras causas ya no solo son asistencia, sino cada vez tomamos un papel más relevante en la agenda pública y hemos sido quienes generamos la evidencia y los datos, como acaba de mostrar Jackie. O sea, también esta generación de evidencia y de datos que también hace todos los días Causa en Común, ayudan a, pues, a no poder evadir la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, fue la sociedad civil en educación la que colocamos en la agenda pública la preocupación de la calidad en la educación y se evidenció esta realidad y eso fue lo que promovió y generó que existieran evaluaciones y que existieran, ¿no?, toda una serie de acciones para buscar esta calidad. Y igual se ha hecho en seguridad, en corrupción, en trabajo digno, en igualdad de género. Entonces, sin duda, este papel de la sociedad civil cada vez es más activo, cada vez se vuelve más relevante y por lo mismo debemos de buscar que se respete y se promueva. También me gustaría comentar que históricamente el mayor impulso que se dio en la sociedad civil fue después del temblor de 1985. ¿Por qué? Porque se despertó la solidaridad de la ciudadanía. Muchos que lo vivimos, vimos cómo ese despertar hizo que se crearan muchas organizaciones para, en todo el país, buscando ser solidarios y apoyar. Y considero que, aunque en 2017 también nos movimos como sociedad, ahora con la pandemia, la solidaridad se ha hecho patente. Yo realmente creo que después del 2020 ya no podrá volver a ser la misma. O no debemos de volver a ser los mismos y tenemos realmente un compromiso. Porque además de no contar con un gobierno que respondiera ante la emergencia, esto también ha hecho que la sociedad civil seamos quienes reaccionemos aliviando las necesidades. Bueno, hasta el CENEFI, que nunca lo hacemos, creamos el Fondo Despensa MX para apoyar a las familias que se quedaron sin ingreso. Entonces, sin duda hemos visto cómo las empresas, las fundaciones donantes, las organizaciones de la sociedad civil y el ciudadano en general se ha sensibilizado estos meses y han creado un sinnúmero de iniciativas nuevas para responder a esta necesidad. Entonces, pues el gran reto sigue, o sea, porque la reactivación económica va a ser muy lenta. Y el Coneval la semana pasada nos dijo que la pobreza se va a incrementar en 6 o 10 millones de personas más. Entonces la pandemia pues vino a recrudecer estos niveles inaceptables que ya teníamos de pobreza y desigualdad. Y además teníamos ya pendientes agendas como la de igualdad de género, el trabajo digno, los grandes rezagos en educación y salud. Entonces, pues sin duda, la pandemia hace
relevante, ya se visibiliza todas estas necesidades y de alguna manera recrudece esta mala distribución de oportunidades. Yo diría que se agrava con la brecha digital y eso lo estamos viendo ahora con la educación. Bueno, pues el reto del país para los próximos 10 años es enorme y las organizaciones de la sociedad civil nos encontramos en una situación también muy complicada. Lamentablemente tenemos muchos problemas de sostenibilidad y algunos yo diría hasta de sobrevivencia. Y es por esto que la promoción y la valoración de la filantropía es tan importante y por lo que invitamos a que pues todos los que nos están escuchando con el trabajo pro bono nos ayuden a defender nuestros derechos de asociación, que luchemos por contar con este marco jurídico adecuado y marco fiscal, que nos impulse cada vez más a formalizar, porque sí hay muchos esfuerzos, pero el chiste es que se formalicen para resolver las carencias de nuestro país y, como decía, para formar muchas organizaciones que sigan luchando por un Estado de Derecho y un bienestar para todos. Muchas gracias, Rosa. No, gracias a ti. Y antes de pasar a la segunda ronda de preguntas, me encantaría introducir una que viene de los participantes en el evento, para quien la quiera tomar. Es ¿qué opinión tienen respecto del panorama que se vislumbra para 2021, ahora que es casi un hecho que pase la miscelánea fiscal con limitantes para las asociaciones civiles respecto de la recepción de donativos? ¿Alguien que la quiera tomar? ¿Quién la quiere tomar? Pilar, tú que ya estabas enganchada, María. Encantada, pero si quieres, decir 3 cositas nada más. Adelante. Va a ser muy interesante y muy difícil el año que entra con la parte de los donativos. Y ahorita que hablemos un poquito más de trabajo voluntario, yo creo que vamos a tener que poner en la mesa muchísimo más esfuerzo de los ciudadanos. Entonces vamos a tener que hacer muchos convencimientos porque yo nada más les digo que en datos, las fundaciones en 2016 dieron 5,000 millones de pesos. Las personas, los individuos en 2016 dieron 27,000 millones de pesos. Entonces creo que tenemos un mundo que es el ciudadano común y corriente, que todavía no hemos metido y que todavía no formalizamos, como decía Pilar, y que tenemos que ayudarlo a que se formalice, a que se formen organizaciones, a que escoja una causa que está de tu interés. Ya estaban dando. Y yo creo que va a ser pues un lugar donde vamos, y en medio de la crisis vamos a tener que ayudarnos muchísimo más unos a otros, tanto formando alianzas, como hablaba un poco Pilar, como alianzas entre todos para resolver problemas, que es algo que ha surgido durante esta pandemia. Nunca habíamos visto a tantas organizaciones, no es que no se llevaran, pero que no hacían lo mismo, trabajar juntos en resolver un problema. Lo vimos en Juntos para la Salud, lo vimos en el CEMEFI, lo vimos en Ensamble, que empezamos una organización. En fin, estas alianzas es la que yo creo que nos van a poder ayudar a salir un poco adelante. Y no quiero decir más porque para que el tiempo pase. Sí, yo solo agregaría que a mí me parece que sí van a venir litigios en contra de la ley, si es que la aprueban en senadores, porque lo que me han dicho algunos abogados, yo no soy abogada, pero lo que ellos me han dicho es que partes de esta ley son inconstitucionales al querer evitar el derecho que tenemos a asociarnos al financiamiento público. Y todo esto, pues por supuesto, tenemos también que luchar por esto, porque como decía Pilar, no solamente es esta ley, sino que no teníamos de por sí un buen marco y ahora se complica mucho más. ¿Por qué Estados Unidos tiene más de 2 millones de organizaciones civiles? Porque es muy fácil hacer una organización civil en Estados Unidos, porque no te están persiguiendo, ¿no? Entonces sí creo que tenemos las organizaciones un gran reto y también pues con la pandemia me parece que esto nos va a ayudar a que podamos ser mucho más solidarios y mucho más responsables con los demás. Muchas gracias, muchas gracias. Pues Michelle, si regreso contigo ya con la segunda ronda de preguntas, un poquito pues que nos pudieras dar a entender de qué manera pueden potencializar su impacto las organizaciones de la sociedad civil a la agenda del 2030.
Bueno, yo creo que ya han mencionado varios puntos y coincido bastante con mis colegas panelistas. Por lo que a mí me gustaría resaltar, ya se ha hablado mucho de los retos, incluso es el nombre del panel, pero creo que también es importante destacar el poder que ustedes tienen como organizaciones de sociedad civil para sensibilizar y generar incidencia pública, para alinear estas acciones de los poderes públicos con la Agenda 2030. También las organizaciones de sociedad civil son un excelente canal de comunicación para trasladar el mensaje de la agenda aterrizado en sus proyectos, en las causas de sus organizaciones y esto transmitirlo a la ciudadanía. También una de las ventajas que hay dentro de esta agenda es de que nos permite generar un lenguaje común y a través de las acciones que ustedes generan pueden aumentar el conocimiento en general a la sociedad y esto generar también como una consecuencia un paso esencial para lograr la consecución de los objetivos. En este sentido, la creación de alianzas, y también ya lo han mencionado, es fundamental para el logro de los objetivos, ya que, bueno, específicamente la meta 17.17 se basa precisamente en esa reflexión, que es situando a la sociedad civil como uno de los principales actores para llevarla a cabo. Y en concreto, lo que nos indica esta meta es de que existe una necesidad de fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas públicas, también con el sector privado. Y aquí, bueno, Pacto Mundial es un actor que puede servir como este canal para interactuar más con las empresas, para generar este tipo de alianzas basados en principios y los objetivos. También pueden aprovechar toda esta experiencia que hay y estrategias para la obtención de recursos y de alianzas. En conclusión, no cabe duda de que es esencial que los actores que forman parte del tercer sector asuman plenamente los desafíos de la agenda y su papel, que es crucial para que ésta sea viable en todos los niveles, ya sea que hablemos a nivel local, a nivel estatal o a nivel global. Bueno, este sería mi último comentario y coincido totalmente con lo que han comentado mis colegas. Gracias, Michelle. Regreso contigo, María Elena, un poquito como abogados pro bono o desde la plataforma pro bono, ¿qué podemos hacer para la administración de justicia? Creo que hay muchísimo, pero en pocas palabras, para ti, ¿qué es lo más, cuáles pueden ser nuestras contribuciones más importantes como abogados pro bono? Sí, mira, yo creo que los abogados pro bono tienen muchísimo que hacer, al igual que cualquier profesión que necesitamos en los temas de justicia. Me parece muy importante decirlo e insistir que pro bono no es lo mismo que lo que significa trabajo gratuito, como bien dice en los estándares pro bono. Estoy convencida que mejorar la vida de la gente empieza precisamente por el tema de justicia, ¿no? En principio lo que necesitamos es tener una sociedad más justa para que esta sociedad más justa pueda convivir de una mejor manera. Y en el tema de justicia, pues creo que no tenemos duda que la impartición de justicia en México es sumamente débil, que realmente las personas que terminan llegando a la cárcel podrán estar en la cárcel, pero no significa que éstas sean necesariamente culpables. Lo que sí significa en la mayoría de las veces es que sí son pobres, ¿no? Y esto me parece gravísimo. Entonces, para estos diversos grupos de población que son discriminados, que son excluidos de manera sistémica de los servicios del Estado y lamentablemente de la salud, pues es donde el trabajo pro bono cobra una importancia enorme, ¿no? Porque si bien hay muchos otros temas y al final mencionaré 2 o 3 más, me parece que en el tema de poder atender a la gente, que pueda tener un acceso a la defensa jurídica, un acceso a la asesoría adecuada es indispensable, ¿no? La necesidad entonces de tener despachos
por estas deficiencias del Estado mexicano precisamente, pues es sumamente importante. Un segundo reto relacionado con el trabajo pro bono también es que ayuda a subsanar precisamente las deficiencias que tiene la Administración de Justicia en México. Debemos considerar las condiciones laborales de los defensores de oficio como una deficiencia del sistema, porque estos no solo trabajan en condiciones precarias, sino que además no se dan abasto con la inmensa carga laboral que tienen y con el poco personal de las defensorías. Para ilustrar este tema, les comento que, por ejemplo, en el 2017 hubo 362,000 asuntos penales en el país y fueron atendidos por 4,141 defensores públicos. Estos son los que defienden a los acusados. Entonces, esto significa que cada uno de ellos participó aproximadamente, si hiciéramos como una división genérica, serían 88 defensas. Sin embargo, hay regiones donde un defensor público atiende mucho más que 18 defensas. Entonces, la carga es altísima. Y en cuanto a los asesores jurídicos, que son los que apoyan a las víctimas, en ese mismo año hubo 254 asesores jurídicos para atender 58,000 asuntos. Es decir, cada uno tuvo que atender 216 asuntos. Entonces, pues los abogados, que son los que saben de esto, sabrán que es casi imposible que estos asuntos sean atendidos de una manera adecuada. Entonces, estos números lo que nos reflejan es precisamente que esta carga repercute en la calidad del trabajo. Entonces, ¿qué puede hacer el trabajo pro bono y qué se puede hacer desde la organización y plataforma pro bono? Pues es precisamente ayudar a las defensorías, ayudar a reducir la carga de trabajo. Esto permitiría presentar un mejor servicio, pero además también atraer la atención sobre las condiciones laborales de los defensores públicos y precisamente también desde ahí que los mismos abogados puedan hacer propuestas de cambios legislativos para evitar que esto suceda. Otro punto que me parece importante son los estudios y los análisis jurídicos que buscan influir en la legislación y en políticas públicas, ¿no? Cuyo objetivo sea, por supuesto, el apoyo a las mayorías, el apoyo a grupos vulnerables y referencia a derechos humanos para atender los puentes para lograr generar los cambios que beneficien a la sociedad en su conjunto. Esto es sumamente importante porque no solamente, por un lado, es que el servicio pro bono ayude directamente a una víctima o a un victimario, que es sumamente importante. En Causa en Común nos busca mucha gente, muchas víctimas, simplemente porque quieren que las escuchemos, porque no hay quien las escuche en los ministerios públicos, ¿no? Pero por el otro lado también es muy importante que el servicio pro bono también, como ya se decía en el panel anterior, que haga litigio estratégico precisamente para que los cambios se hagan para todos, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta es que la justicia es muy injusta en México, pero además hay gente que no tiene ningún derecho y que es muy difícil acceder a todos ellos. Entonces, por eso es que también el trabajo en los cambios legales, el trabajo en las políticas públicas es muy importante. Y el último punto que mencionaría aquí es, bueno, cómo lograr que mucho más abogados entren y hagan trabajo pro bono. Y me parece que es igual que como en el tema de los ciudadanos, necesitamos reeducarnos, necesitamos ver que el gremio de los abogados tengan una cultura cívica, igual que todos los ciudadanos, de responsabilidad, de generosidad y de solidaridad. Pero también es importante que los incentivos sean los adecuados. Es como en Estados Unidos está muy bien visto que un muchacho que va a entrar a hacer una maestría haya trabajado en una organización civil, ya sea como parte de su consejo, como parte de su equipo o como un voluntario, ¿no? Aquí ni siquiera lo piden cuando uno va a ingresar a una maestría. Debería de ser una exigencia, ¿no? También en los despachos, debería de ser una exigencia de las barras de abogados el que todos los despachos debieran trabajar para impulsar el trabajo pro bono en el país y que esto fuera una manera de tener una mayor visibilidad para el despacho. Es una oportunidad enorme para que la comunidad jurídica de México ofrezca su experiencia a personas y a grupos vulnerables.
que hoy no tienen la capacidad de tener justicia por parte del Estado. Y yo sí estoy convencida que una vez que una persona entra a hacer un trabajo pro bono, un trabajo voluntario, una vez que lo pruebas y que pruebas la satisfacción que te da, difícilmente lo dejas, pero necesitamos hacer que lo prueben. Y creo que, como ya decían antes, bueno, pues esta pandemia lo que nos ha dejado es que somos un ecosistema y o todos vamos a salir adelante o difícilmente saldremos. Muchas gracias. Exacto, y es un tema de sobrevivencia. Así es. Exacto. Jacqueline, regreso contigo. Jackie. Gracias. Sabemos que por muchos años el CIES ha estudiado la relación, pues, de colaboración entre gobiernos, sociedad civil y empresas, ya que pues esta es una estrategia que tiene cada día más peso en la agenda internacional. Y bueno, pues en este tenor de colaboración, ¿qué papel juega, digamos, el voluntariado y el trabajo pro bono para el sostenimiento de las organizaciones sociales? Pues mira, Maru, la que sigue, por favor, de lo que estábamos platicando. Nosotros hemos trabajado en el informe sobre el estado del voluntariado en el mundo, que empieza Voluntarios de Naciones Unidas desde el 2011. Se dan cuenta que los voluntarios son la base de la sociedad civil organizada y son los que construyen. Imagínense un Greenpeace, imagínense cómo empiezan las organizaciones. Con alguien como tú, Rosario, y como yo, que nos sentamos juntos y nos importa algo y empezamos a trabajar en una causa. Y algunas se vuelven organizaciones enormes, algunas se quedan ahí, pero tiene que ver con la voluntad de los individuos. Y Naciones Unidas empieza a estudiarlo. El CIES que ha estado presente en todas estas investigaciones mundiales. Y porque es importante, sobre todo el 2015, que habla de la gobernanza de las organizaciones de la sociedad civil y el papel del gobierno y cómo deberían de trabajar juntos. En fin, son diferentes temas de estos, se los recomiendo, allí están. Y la que sigue, Maru, porque sí me da como apuro el tiempo para que nos alcance para todas. Lo siguiente es que para pasarla, déjame vuelvo a salir, sigue platicando, por favor. Nosotros en el CIES que hemos estudiado durante 10 años la actividad voluntaria de la gente. Y lo que van a ver simplemente son unos cuantos datos que traté de preparar de una manera muy rápida para que veamos que la mayor parte de la gente ha hecho algo por alguien más sin cobrar por ello y para los demás. Lo que pasa es que el mexicano es más informal. O sea, nosotros lo que nos dimos cuenta en nuestros estudios, aquí hablamos de las acciones voluntarias y ciudadanas, aquí estamos hablando del 83% de los mexicanos en el 2016, dicen haber hecho algo por alguien más. Estamos hablando desde acciones muy sencillas hasta ayudar en los pueblos a las peregrinaciones, hasta ayudar en pro bono en un despacho legal. Y estamos hablando de 73 millones de personas de 15 años y más, y vimos que ha subido la participación, un poco lo que decía Pilar hace rato, desde el 2012, que fue la última, hasta el 2016, que ha sido la última que hemos hecho. Y han aportado 323 horas de trabajo voluntario en el 2016. Entonces, la mayor parte de los adultos en México han hecho algo por alguien más. No lo llaman acción voluntaria, la que sigue, por favor, no lo llaman actividad voluntaria, pero lo han hecho porque han aportado. Y nosotros hicimos las cuentas de 437 mil millones de pesos usando 2 salarios mínimos en el 2016 para darnos cuenta que es el 3% del PIB. La que sigue, por favor. El INEGI ha hecho una cuenta satélite de instituciones sin fines de lucro de México, que también los invito a visitar, en donde todo el sector aportamos aproximadamente el 3% del PIB, que son alrededor de 500 mil millones de pesos. Esta fue en el 2014. Pero fíjense aquí en la segunda que dice trabajadores voluntarios y personal remunerado. En la mayor parte de las organizaciones sociales, los voluntarios son los que sostienen esas organizaciones, no el personal remunerado. A muchísimas organizaciones no les alcanza para poder sostener las organizaciones sociales. Entonces, es un trabajo muy importante, es un trabajo que sostiene a las organizaciones de muchas maneras. Y es muy chistoso porque los voluntarios son como, ¡ay, los voluntarios! ¿No? Los voluntarios son el eje y la base de la construcción de muchas de las organizaciones que tenemos en nuestro país. La que sigue, por favor. Lo que les decía yo, la gente trabaja de manera informal.
no de manera formal. La gente cuando trabaja y ayuda a los demás no sabe muchas veces si la organización es donataria autorizada o no. Hay una gran división en las que son donatarias autorizadas, son mucho más profesionales en muchísimas cosas. Yo sé que todo el trabajo pro bono se hace con donatarias autorizadas, pero es importante darnos cuenta que muchas organizaciones trabajan de manera informal, entonces, y de manera individual. Mucha gente se sienta a ayudar a otro a bien morir, o hacer a otro a sacar a su niño adelante, la comadre que se cuida con los niños. Entonces, sí hay una actividad muy solidaria, muy generosa de los mexicanos, pero necesitamos hacerla más institucional y más organizada. Y me voy a la última de estos para poderle dar a tiempo a Pilar, que también nos dé unos comentarios, de este famoso voluntariado corporativo, que nos dimos cuenta que arriba de 2 millones de personas hacen trabajo voluntario en el voluntariado corporativo, que es mucho el pro bono que estamos oyendo. Y oí la parte anterior en donde hablamos del pro bono, que no es trabajo voluntario. Sí es trabajo voluntario profesional, especializado, legal. Pero un poco lo que decían mis compañeras, y creo que lo quiero dejar ahí para poder, es que una vez que lo pruebas, hay que vivir la experiencia. Y lo que pueden hacer las empresas, lo que pueden hacer los despachos de abogado, es ofrecer oportunidades a sus abogados de vivir esta experiencia, de escoger entre diferentes causas, que se enamoren de alguna causa. Esa sería como mi petición, para que se enamoren y una vez que lo hagan, no lo van a soltar. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Pilar, pues no sé si nos quieras platicar un poquito por qué el trabajo pro bono puede ser una respuesta para, de alguna manera, aliviar las consecuencias de la pandemia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podemos incidir a través del trabajo pro bono en ser cierto alivio de la pandemia? Estás en mute. Pilar. Yo quiero retomar lo que acaba de mencionar Jackie. Okay. Esta invitación al que no se lo pierdan. Y creo que lo que me preguntas, Rosario, es cómo ahorita el pro bono en la pandemia puede hacer la diferencia. A mí me gustaría hacer esta reflexión de que de verdad la pandemia nos ha afectado a todos. Y creo que emocionalmente ha sido algo muy fuerte. Hoy mencionaban en la mañana que estamos viviendo con miedo. Tenemos miedo a enfermarnos, miedo a perder el trabajo, miedo a gastar, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, toda esta incertidumbre que estamos viviendo está generando pues un poco esta desesperanza. Y luego aquí les venimos a platicar de todos los problemas y de la desigualdad, el reto de María Elena en toda esta parte de la gente que no tiene acceso a la justicia y todo esto lo vemos todos los días y yo sí creo que vamos generando este ánimo, este desánimo que estamos viviendo. Y creo que precisamente el trabajo pro bono puede ser una solución. Y a eso es a lo que los queremos invitar a todos los que nos están escuchando. El gurú del liderazgo, Daniel Goleman, señala que para reinventar el mañana necesitamos un pensamiento positivo, un punto de apoyo firme en la realidad y un profundo sentido de propósito. Así es como se crea sentido en medio de la incertidumbre. Y eso es lo que tenemos que buscar, un sentido de propósito. Martín Seligman, psicólogo del Centro de Psicología Positiva de la Universidad de Pensilvania, describe 3 diferentes tipos de felicidad: la vida agradable, la buena vida y la vida significativa. De los 3, una vida significativa es la más satisfactoria, ya que dedicamos nuestros talentos y nuestra fortaleza a servir a los demás. De verdad, considero que el trabajo pro bono da la oportunidad a los profesionales de darle significado a su profesión y de darle significado a su vida. Entonces,
creo que está padre terminar este panel precisamente invitándoles a que, aunque estamos viviendo tiempos difíciles, aunque estamos viviendo tiempos de incertidumbre, es precisamente en el apoyo a los otros, en el ser solidarios, donde podemos encontrar nuestro propósito y darle este significado a nuestra profesión y darle este significado a nuestra vida. Un fuerte sentido de propósito define quiénes somos, qué valoramos y quiénes queremos ser en los momentos más difíciles. Nos impulsa hacia adelante, incluso cuando nos sentimos más desanimados. Es por lo que en estos momentos en que el cansancio y la incertidumbre nos pueden desanimar, que yo los invito a apoyar a las organizaciones que además ahora más que nunca lo necesitan, que atienden a las necesidades más urgentes. De verdad este año va a ser muy difícil para ellas y necesitan de su apoyo. Estoy segura que al hacerlo van a encontrar esta esperanza y este sentido de vida. Así nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí y es lo que les podemos compartir y es lo que yo creo que va a hacer que de verdad no seamos los mismos después de la pandemia. Muchas gracias. Gracias a ti, Pilar. Pues con todo esto hago una muy breve conclusión para conservar el evento en tiempo. ¿Cómo lo visualizo después de todo lo que ustedes platican? Pues para nosotros, para los abogados pro bono, desde Estándares Pro Bono, pues definitivamente las organizaciones de la sociedad civil finalmente son como un cliente, ¿no? Alguien que necesita apoyo jurídico desde que nace, desde que se organiza, desde que se constituye, desde que se formaliza y sobre todo en cada uno de sus proyectos. Estos proyectos que en cada organización son diferentes, son específicos, pero que en todo momento pues necesitan apoyo jurídico para cristalizarse de la mejor manera. Si vemos el caso pues de Michelle, para que se puedan lograr el cumplimiento de los principios, de los objetivos del Pacto Mundial, definitivamente hay un componente jurídico importantísimo en el que podemos ser de apoyo. En el caso del CIES, pues es evidente que para el fortalecimiento y la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil es relevantísimo que haya este apoyo jurídico, al igual pues que en el CEMEFI, ¿no? O sea, y en cada una de las organizaciones, que con cada una de ustedes que platicamos hoy, incluso como abogados estamos tratando de detectar dónde podemos apoyar, igual que como lo haríamos con cualquier cliente. Y pues precisamente desde Estándares Pro Bono estamos tratando estamos buscando el tener cada día más participación de despachos de abogados, de jurídicos de empresa, alinear el trabajo pro bono, impulsarlo y pues definitivamente difundirlo. ¿Para qué? Pues para ayudar a todas estas organizaciones que tanto necesitamos en México y que creo que ahora con los retos que tenemos más que nunca. Entonces pues estamos encantados y a la orden de todos para apoyarlos en todos sus proyectos que definitivamente, créanme, son mejor con abogados. Gracias. Gracias a todas, gracias a todos. Muchísimas gracias, de verdad, Rosario, un placer. Jackie, Pilar, María Elena, Michelle, de verdad, cuánto les hemos aprendido. Les agradecemos muchísimo su tiempo. Por lo menos a mí me vuelven a meter toda la pila y yo sé que a todos, o sea, los que estamos en Estándares Pro Bono, aquí les agradecemos porque yo creo que esta es la forma de que nos motivemos y que vivan, como bien se dice, la experiencia de hacer pro bono, que es finalmente cambiar y hacer la vida mejor para nuestras comunidades. Muchísimas gracias y simplemente les quiero invitar, el próximo miércoles es nuestra última sesión de conferencias, entonces por favor los invitamos el próximo miércoles, nada más les comento, tendremos de verdad 2 paneles increíbles, el Estado de Derecho, la ética y la profesión legal, y tendremos la responsabilidad social en la formación jurídica con los directores de las escuelas de derecho y de las facultades más importantes del país. Entonces, pues nada más me resta agradecerles
Muchísimas gracias. En el panel también está Lila, Ivette, Carla, que bueno, como saben, estamos impulsando todo el trabajo pro bono y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buenas noches todos y todas. Gracias. Buenas noches. Adiós, chicos.